Hoy nos acompaña en el estudio, ayer tuvimos a Monreal, lo mencionaba Enrique hace un instante, al senador Mauricio Curi, quien es coordinador del PAN en el Senado. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, Enrique, Ana Francisca. Buenos días. Ayer un decía, honor estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Sentado en esa misma silla, Ricardo Monreal, de su propuesta de aumentar 5 ministros en la Suprema Corte. Y decía, a ver, para que vean que no es que querramos tener mayoría de ministros nominados por el presidente López Obrador, si quiere que no sean 5, que sean 3. Pero que haya una sala anticorrupción. ¿Cómo la ven esto? Mira, yo lo veo con mucha preocupación, sin lugar a dudas. Ni siquiera que sean 3. Ni siquiera que sean 3, porque lo que estamos viendo, y ya ha sido un común denominador, y comportamiento te dice comportamiento, lo que han ido haciendo desde un inicio es ir cooptando los órganos autónomos. Y aquí lo que sí vende mucho es hablar de la corrupción. Pero yo aquí más bien les diría, ¿dónde están los 500,000 millones de pesos que dijeron que sí, que nos íbamos a ahorrar en el tema de corrupción? Y lo que estamos viendo es que el 74% de las licitaciones le hicieron con adjudicación directa. En este momento hay 374,000 millones de pesos que se van a regalar sin reglas de operación. Hay un sistema nacional anticorrupción que está en marcha desde el 2015. ¿Por qué echarlo para abajo y por qué quitar a la sociedad civil que está muy metida en el tema anticorrupción? O sea, ¿pinta este sexenio para ser más corrupto que el anterior? Pues así está empezando desde ahorita. Estamos viendo que están haciendo, que tiraron 285,000 millones de pesos con el tema del aeropuerto, y eso también es corrupción. Imagínate esa cantidad de dinero. Un aeropuerto que antes lo iban a pagar los que usaban el aeropuerto, ahora lo vamos a pagar todos nosotros. Por supuesto que eso también es corrupción. Sobre el tema de revocación del mandato, el senador Monreal dijo que estarían dispuestos a quitar de enfrente del camino el asunto de que el presidente López Obrador aparezca en la boleta en el 2021. El día de la elección intermedia. ¿Usted qué pensaría? ¿Cree que podríamos es una transitar manera? siempre y cuando sea pasando los 3 años del presidente, y siempre y cuando no la pida el presidente de la República, siempre y cuando se pida por medio de un porcentaje de los votantes o un porcentaje grande. Siguen siendo esas dos condiciones, que no sea el día de la elección y que no la pueda... Que solamente se pide, o sea, ¿cuál es el espíritu de eso? Y lo peor de todo es la incertidumbre que dejas en la parte de quién se quedaría en caso que no quisiéramos que se quedara el presidente de la República. Ya ayer salieron algunas encuestas, pues ya empieza a ir para abajo la popularidad del presidente, y en 2 años, 3 años ya hay un gran desgaste, claro, si gobiernas, porque ser populista es muy fácil, ser un demócrata es muy complicado. Senador, sabemos ahora que el mando de la Guardia Nacional va a ser militar, no civil como originalmente se había planteado. Imposible. ¿Cómo ven eso? Imposible. Al menos... Ayer lo que nos dijo el senador Ricardo Monreal es que la ley los faculta y que hubo un acuerdo político y que nadie debe darse por sorprendido si el mando de la Guardia Civil es militar. Mira, tan es así que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, no depende de la Defensa Nacional. Es decir, tiene que pedir licencia o salirse por comisión, si no estarían en falta la Constitución. Y que bueno, ya sabemos que al presidente no le agrada mucho seguir las instituciones, pero por supuesto que estarían en falta. Pero aunque pidiera licencia, ¿no sería una especie de simulación? O sea, finalmente es un... No, la diferencia es esta, Ana Francisca. Es una diferencia formal más que de fondo, pero muy no, de fondo también, porque en lugar de irse hacia el fuero civil, hacia el fuero militar, se va hacia el fuero civil. Es una diferencia. Pero no es la primera vez que militares están a cargo de las secretarías de seguridad. En Querétaro, en el municipio de Querétaro hubo, en Aguascalientes, en muchos estados, pero piden licencia, están de comisión. Pero para que si abusan sean juzgados por los civiles. Por supuesto, inclusive todos aquellos que van a pasar 20,000 elementos del ejército hacia la Guardia Nacional, pasan como civiles, pasan con licencia. Pero militar en activo no más, no hay manera. Es que militar en activo sí, pero me refiero es que pero pasan con licencia y van hacia el fuero civil, no hacia el fuero militar. Pero ahí pues o sea, el nombre del presidente se acabó, ustedes no tienen vela en ese entierro, ¿no? Y le estamos dando la herramienta al presidente. El tema de seguridad está muy complicado. Si nombra un militar en activo, ¿qué? ¿Ustedes lo impugnarían? Por supuesto, tenemos muchas herramientas, acciones de inconstitucionalidad, por supuesto, inclusive la misma ley de las Fuerzas Armadas lo impide. O sea, puede ser un militar en activo que pida licencia mañana y lo nombran. Sí, eso sí. Que por ahí va el presidente. Más bien. Ahora el tema de la seguridad está muy complicado. En Veracruz 900% más de secuestros. A nivel nacional ya pasamos los 3,000 muertos en un mes. Ha sido el cuatrimestre más complicado de la historia del país. Ahora, en el caso de la revocación de mandato, decía usted algo que de pronto quedó ahí en el tintero. Pasando los 3 años del presidente, es decir, aceptarían la revocación de mandato, pero a partir de diciembre del 2021. Exactamente.
o en el 2022. Sí, porque es que la idea de un presidente que va a regalar 350,000 millones de pesos, que sale todos los días a cuadro en televisión. Mira, en el 2015, si hubiera sido... No es miedo, no es que le tienen miedo a la potencia electoral de López Obrador, que ya los arrasó una vez. No es equitativo, por supuesto. No te puedo decir que sea miedo, pero por supuesto que no es equitativo, no es ético. Y mira, en el 2015, si Peña Nieto contó y que terminó muy mal, hubiera ganado. Solamente se ganaron 2 gobernaturas por parte de Acción Nacional, que fue Querétaro y Baja California Sur. Todo lo demás lo ganó el PRI. El Congreso lo ganó el PRI, con todo y que Peña Nieto tenía un desgaste terrible. Y aquí, aunque veo que hay un desgaste muy fuerte y hay muchas voces que dicen que lo perderían, aún así lo veo inequitativo y no lo veo justo para los demás ¿Cómo ven partidos? la nueva promesa presidencial de echar para atrás en su conjunto la reforma educativa a lo que había previo del 2013? Con muchísima tristeza, frustración. Se había adelantado un poquito la educación, pero un poquitito la educación en el país, y con esto lo que hace es irte para atrás. De veras sí hubo un cambio, pero un cambio para atrás. El hecho de querer quitar el tema de los exámenes y la evaluación a los docentes. El problema de la educación no es la cobertura hay escuelas por todos lados. El problema es que los maestros que están dando no van muchas veces a la escuela. El porcentaje de los maestros que hay por el número de escuelas es muy poco, y creo que sería un verdadero error quitar la reforma educativa, que fueron de las pocas reformas que aplaudieron los ciudadanos en el sexenio pasado. ¿Y el factor Elba Ester cómo juega en esta? Bueno, fíjate que ahí no podría yo hablar mucho porque no conozco mucho de la maestra Elba Ester. Yo preferiría, pues, de lo que no conozco, no hablar. Pero está de vuelta. Sí, bueno, evidentemente está de vuelta y habrá que ver por qué entró a la cárcel y por qué salió. ¿Qué piensa de regresar la tenencia? Esto que ya se había echado para atrás, se había hecho estatal y había competencia, e incluso aplicar ahora impuestos nuevos al comercio de servicios digitales. Es que aquí me llama mucho la atención. Ya se dieron cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Es decir, ¿dónde están los 500,000 millones de pesos que decía que los íbamos a ahorrar? Aquí yo veo dos cosas, o mintieron o se lo están robando, no hay de otra. Y la otra es que dijeron que no iba a haber aumento de impuestos, y sí ha habido. De entrada en la gasolina hubo un aumento de impuestos porque estamos pagando más de gasolina y está recibiendo mucho más el gobierno federal de gasolina. Entonces habrá que ver cuál es el espíritu de esta ley, por qué quieren sacar más dinero, si es para regalar más o para dar competitividad. ¿Estarían dispuestos a analizarlo o es un no definitivo No. de la bancada del PAN? Porque en el Senado tienen que aprobar nuevos impuestos, ¿no? No podríamos decir que no desde un inicio, habrá que platicarlo, hacia dónde se irían estos impuestos. Lo que sí creo, y a mí me dio mucho coraje ahora que pagué impuestos, pensar que el impuesto que estoy pagando, ese impuesto se va a ir a regalar el dinero y no a hacer más competitivo al país. ¿Esto queda en el Senado por ser una propuesta de la Hacienda o son los congresos estatales los que tienen que resolver sobre las tenencias? Puede ser de las dos cosas, no sé cuál sea la idea que tenga el subsecretario de Hacienda, la puede reponer los estados o se puede hacer a nivel federal. Frente a lo que viene, frente a toda esta agenda legislativa amplia, complicada, ¿no? Diversa, ¿qué tan fuerte está el bloque opositor? Ese Muy que fuerte. vimos en la Guardia Nacional poniéndole un alto a... Mira, por eso están pensando cambiar la revocación de mandato, porque si ven un bloque fuerte. Yo le tengo mucho respeto a Ricardo Monreal, hemos llegado a muy buenos acuerdos, pero sí entendemos que hay causas que tenemos que ir a favor nosotros y causas que tenemos que ir en contra. Y aquí el bloque opositor, la revocación de mandato, la reforma educativa, son causas que sin lugar a dudas nos une a todos los de oposición, y hay una muy buena relación y muy buenos puentes de diálogo con los demás dirigentes de las bancadas. Muchísimas gracias por venir, senador. Al contrario, muy Muchas encantado gracias. y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. El coordinador de los senadores del PAN, ayer tuvimos al de Morena, al ratito vamos a tener al del PRI.